La clave de la eficiencia suele estar en reducir la complejidad. Hemos visto en el último vídeo cómo hacerlo en aprendizaje automático mediante regularizaciones y vamos a hacerlo ahora con un nuevo enfoque centrado en la reducción de su dimensionalidad a través de sus características. Estas técnicas de reducción de la dimensionalidad se dividen en dos categorías principales: la selección de características y la extracción de características. En la selección de características hacemos eso, seleccionamos un subconjunto con las características originales más destacadas, según diferentes baremos que veremos. Mientras que con la extracción de características llevamos a cabo una transformación del conjunto de características original, creando un nuevo subespacio que conserva la información esencial, pero con una dimensión menor. Así que en este segundo proceso crearemos nuevas características a partir de las originales, que pueden ser una combinación de las características existentes, pero que capturan de manera más eficiente la estructura subyacente de los datos. Estos cálculos se realizan también mediante diferentes técnicas que veremos. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en la familia de algoritmos utilizados para llevar a cabo una reducción de la complejidad de los modelos mediante la selección de características. En los próximos vídeos profundizaremos en los algoritmos para la extracción de características. Y lo vamos a hacer viendo en detalle los algoritmos de selección de características secuenciales, que forman parte de los denominados métodos basados en envolturas, o wrapper methods en inglés. Otros algoritmos pueden usar también los basados en filtros o los embebidos. Los algoritmos de selección de características secuenciales utilizan la denominada búsqueda voraz, Greedy Algorithms, aplicable también en otros campos, pero en el del aprendizaje automático siempre implica un entrenamiento y evaluación de modelos para decidir según su rendimiento qué características añadir o eliminar. A partir de esa búsqueda voraz, reduce un espacio de características inicial de dimensión D a un subespacio de características de dimensión K, que siempre debe ser menor que D. Los algoritmos permiten seleccionar automáticamente las características más relevantes para mejorar la eficiencia o reducir el sobreajuste, especialmente cuando los modelos no admiten la regularización, como vimos en el vídeo anterior. Un algoritmo clásico de selección de características secuenciales es la selección secuencial hacia atrás. En inglés, Sequential Backward Selection, SBS, que busca reducir la dimensionalidad del espacio de características inicial, pero minimizando lo más posible la disminución del rendimiento del clasificador. En situaciones en las que el modelo inicial sufre de sobreajuste, SBS puede incluso mejorar el poder predictivo. La idea detrás del algoritmo SBS es bastante simple. El primer paso será definir una función criterio, J, para determinar qué característica se eliminará en cada etapa. Posteriormente se lleva a cabo la eliminación secuencial de características hasta obtener un nuevo subespacio con el número de características esperado. Ese criterio aplicado a la función puede ser simplemente la diferencia en el rendimiento del clasificador antes y después de la eliminación de una característica particular, e ir eliminando los que menos repercusión tengan. Así que la característica que se eliminará en cada etapa será la que cause la menor pérdida de rendimiento después de la eliminación. A partir de esta definición podemos definir el algoritmo SBS en 4 pasos simples. El primero sería la inicialización, que comienza con un conjunto de características completo, X sub D, en el que D es el total de características. El objetivo del algoritmo es convertir ese número de características D en un subconjunto, K, que sea menor, garantizando la pérdida mínima posible en su rendimiento. En este paso inicial, el valor de K y el de D son el mismo, ya que todavía no se ha eliminado ninguna característica. El segundo paso en el algoritmo es buscar la característica a eliminar, a la que vamos a llamar X-,
y que en cada secuencia será la característica cuya eliminación maximice el criterio predefinido J. Aquí podemos ver su representación matemática, en la que x sub k menos x denota el conjunto de características actual menos la característica x, mientras que j es la función que mide la calidad del conjunto de características, que puede ser, por ejemplo, la precisión del modelo. El tercer paso, una vez calculada la característica que menos penaliza el rendimiento del modelo, a la que llamamos x menos, la eliminamos del conjunto de características. Así que x sub k se convierte en x sub k menos 1 al eliminar una característica, lo que significa x sub k menos x menos. Con lo que tendremos un subconjunto del original con un contador de características, k, reducido en 1 en cada secuencia. El cuarto paso del algoritmo será determinar una condición de terminación, que comúnmente será el número de características k que queremos alcanzar. Mientras no se alcance este número, se volverá al paso 2, para determinar la siguiente característica a eliminar. Las claves en el uso de este algoritmo son lograr una mejora en la velocidad del modelo e incluso, en determinados casos, evitar el sobreajuste, aunque siempre debe verificarse que el rendimiento de ese modelo no se degrade a niveles inaceptables provocados por la eliminación de características. Para entenderlo mejor y verlo en funcionamiento, vamos a crear este algoritmo con Python desde cero. Aquí vemos una implementación completa en Python del algoritmo de selección secuencial hacia atrás, SBS, utilizando la biblioteca scikit-learn. Desarrollamos el código a través de una clase a la que llamamos SBS, que podremos usar posteriormente con cualquier estimador que sea compatible con scikit-learn. Empezamos importando la función clone, que forma parte del módulo base de la biblioteca scikit-learn. Esta función se utiliza para crear una copia exacta del modelo original y asegurarnos que éste no se modifique durante el proceso. Con el algoritmo de selección secuencial hacia atrás nos permitirá crear un nuevo modelo modificado a partir del original, pero garantizando que el original se mantenga intacto. En el siguiente paso importamos la función combinations, que forma parte del módulo de la biblioteca estándar de Python itertools. Se trata de un módulo que permite crear iteradores eficientes en Python, y accedemos a una de sus funciones combinations, que se utiliza para generar todas las combinaciones posibles de un determinado tamaño a partir de un conjunto de elementos. Usada con el algoritmo SBS, es la función que nos va a permitir generar todos los posibles subconjuntos de características al ir eliminando una de ellas en cada secuencia o paso. Importamos también NumPy, la biblioteca esencial para operaciones numéricas en Python. Lo mismo con la función AccuracyScore del módulo Metrics de scikit-learn, que usaremos para calcular la precisión de las predicciones del modelo. Y por último, importamos la función train-test-in-split, que conocemos bien y que usaremos para dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. Aquí desarrollamos la clase SBS que implementa el algoritmo. Le pasamos como parámetros estimator, en el que le indicaremos como argumento el modelo de aprendizaje automático que queremos ajustar y evaluar cuando creemos un objeto SBS. El parámetro KeyFeatures, que es el número deseado de características finales, de nuevo lo tendremos que pasar como argumento al instanciar un objeto de la clase. Con el parámetro Scoring le indicamos la métrica de rendimiento para evaluar el modelo, añadimos Accuracy Score, que importamos antes, pero podríamos usar otras incluso al instanciar objetos de la clase, pasando la nueva métrica como argumento que sobrescribiría al predeterminado, siempre que sea compatible con el modelo. Claro, el parámetro TestSize le indica la proporción del conjunto de datos que se separará como conjunto de prueba, y RandomState, la semilla del generador de números aleatorios. Los dos los hemos usado ya en muchas ocasiones antes. A continuación, el método fit,
que desarrollamos totalmente para que en esta clase sea el encargado de realizar el procedimiento de selección de características y sus parámetros X, las características de entrada, y Y, las etiquetas o valores objetivo. Llevamos a cabo la división de datos utilizando Train Test Split, separando los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. En esta parte es donde se lleva a cabo el cálculo inicial para cada una de las características que permita llevar a cabo comparaciones sobre su repercusión en el rendimiento. Una vez calculada la puntuación de cada una, las guarda y a continuación inicia un loop de eliminación, en el que mientras que el número de características sea mayor que key features, valor que le tenemos que pasar al instanciar el objeto SBS, como dijimos antes, el loop se repetirá. Lo que hace en cada loop es evaluar todas las combinaciones posibles de características de tamaño actual menos 1, guarda las puntuaciones de cada combinación y encuentra la combinación con la mejor puntuación, y lleva a cabo la actualización del conjunto de características. Una vez determinado el nuevo subconjunto, lo aplicamos con el método transform, que toma el conjunto de datos X original y devuelve de él solo las columnas, las características seleccionadas antes al ejecutar el método fit. Y terminamos la clase usando el método auxiliar calcScore, que calculará la puntuación de ese subconjunto de características una vez que se haya ajustado el modelo con esas características y evaluándolo con el conjunto de prueba, no de entrenamiento. Vamos ahora a crear un objeto SBS y vamos a llevar a cabo la selección de características utilizando el dataset Wine, calcular y visualizar cómo varía el rendimiento del modelo de clasificación a medida que vamos reduciendo el número de características que irá seleccionando el algoritmo SBS. Empezamos importando Pyplot para crear los gráficos que nos va a permitir ver cómo cambia la precisión del modelo con diferentes números de características. Importamos también el modelo de clasificación K vecinos más cercanos que hemos ya visto en el curso, uno de los clasificadores que nos permite usar scikit-learn, y lo configuramos para usar 5 vecinos. Puedes repasar el uso de K vecinos más cercanos si tienes dudas. Creamos una instancia de la clase SBS utilizando el clasificador KNN como estimador y configurándolo para reducir el número de características hasta 1. Aquí aplicamos el algoritmo SBS al conjunto de datos de entrenamiento. Recuerda que estamos usando el dataset Wine, que ya hemos importado, configurado y dividido en anteriores vídeos y que tienes en el Colab. Recuerda ejecutarlo para que esto funcione. Una vez llevado a cabo el entrenamiento con los datos de entrenamiento, recopilamos los datos para el gráfico. Observa que no vamos a usar el método transform, porque lo que haremos es ir calculando para cada eliminación de características su rendimiento con el método calcscore, y se lo pasamos directamente a Pyplot sin necesidad de almacenarlo. De ahí que no necesitemos usar el método transform. En esta línea, sbs.subsets es una lista que guarda los índices de las características seleccionadas en cada paso del algoritmo SBS. Y kfit calcula la longitud de cada subconjunto de características almacenado en sbs.subsets. Es como el contador que permite saber cuántas características quedan después de cada paso o secuencia de eliminación. Con esto ya tenemos la información necesaria para elaborar el gráfico. plt.plot dibuja un gráfico de líneas que muestra la relación entre el número de características, que fit y las puntuaciones de precisión sbs.scores. lt.ilim establece el límite del eje y del gráfico para mejorar la visualización. plt.ylabel y pltt xlabel establecen las etiquetas de los ejes. plt.grid añade una cuadrícula al gráfico para facilitar la lectura. plt.tightLayout ajusta automáticamente los parámetros del subplot para que el gráfico se ajuste bien dentro de la figura, y plt.show muestra el gráfico. La gráfica que nos ha creado el objeto SBS muestra la precisión del modelo en el eje vertical,
como precisión y el número de características en el eje horizontal. La línea de puntos nos va indicando los cambios en el rendimiento del modelo de aprendizaje automático a medida que variamos el número de características utilizadas para entrenarlo. En este caso concreto usamos el algoritmo de selección secuencial hacia atrás, pero la representación gráfica sería similar con otros algoritmos. En el eje Y de precisión vemos que sus valores varían entre 0,75 y 1,0. Una precisión de 1,0 indica un rendimiento perfecto en el que todas las predicciones del modelo son correctas. En el eje X del número de características se va reduciendo de 12 a 1 a medida que nos movemos de derecha a izquierda en la gráfica. La gráfica empieza con el modelo usando 12 características y termina usando solo una. Si analizamos la gráfica podemos observar las siguientes claves. La primera, el mantenimiento de la precisión. Al principio, cuando el número de características disminuye de 12 a aproximadamente 6 o 7, la precisión se mantiene, lo que sugiere que algunas de las características eliminadas inicialmente eran redundantes o no aportaban valor al rendimiento del modelo. Entre las 7 y las 2 características hay una ligera disminución de la precisión, pero de todos modos se mantiene alta, cercana al 0,95, lo que muestra que hay alguna característica que tiene un gran peso en la eficacia del modelo. Con 2 y 1 características, la precisión del modelo ya cae fuertemente, con lo que éste perdería gran parte de su eficacia.